nos referimos al género, pues hablemos supuestamente heterosexual. Si hablamos del género homosexual, nos estamos refiriendo a las mismas personas del mismo sexo. Si hablamos del género lésbico o las lesbianas, nos estamos refiriendo a ese tipo sexual. No necesariamente si hablamos de género masculino o femenino, podríamos decir que el género sería la generalidad de cada uno de esos aspectos. Ahí creo que nos entendamos. Entonces, entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género. No necesariamente puede ser el género masculino ni el género femenino. Cuando se habla del género, estamos hablando de todas las clases del género sexual para que nos vayamos entendiendo bien. Porque cualquiera va a decir, bueno, tenemos el género masculino y el género femenino. No. Hablamos con género desde el punto de vista muy general. Género heterosexual, género homosexual, género bisexual, género, el género del lésbico. Entonces, tenemos que interpretarlo desde ese punto de vista. Bueno, al tener claro eso, nos decimos que la discriminación por sexo consiste en tratar a una persona, puede ser un empleado, el solicitante del empleo, cualquier persona, de manera no favorable por el sexo de esa persona. Puede ser un gay. Como consecuencia, hay cierta discriminación. Sigamos. La discriminación por identidad de género, por transgénero. Las lesbianas, homosexuales, bisexuales pueden realizar reclamaciones por discriminación sexual. ¿Cómo se puede realizar reclamar? Bueno, podemos presentar una denuncia pues ante el Ministerio Público, porque hoy tenemos realmente una regulación con respecto a las discriminaciones por, por aspectos de carácter sexual. Bueno, luego entramos a lo que es la discriminación por religión. Esto también ya lo vimos. Miren, pues, discriminación por religión consiste en tratar a una persona o grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. Hace un momento hablábamos con una compañera con respecto a la discriminación por religión y hablábamos de que, en efecto, en San Juan La Laguna, en Panajachel, se dio ese fenómeno de la discriminación social de los grupos ortodoxos judíos, quienes fueron trasladados a Santa Rosa de Lima, aquí en el departamento de Chiquimulía. Chiquimulía. ¿Por qué tengo sí? Bueno, entonces consiste en discriminar por religión, por pertenecer a ellos, a, un, a una religión judía ultra ortodoxa.
Acá, entre paréntesis, yo les anoté en qué consiste ese aspecto ortodoxo. Y se los explicaba en la última clase y significa que se sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales que, generalizadas y aceptadas por la mayoría como adecuadas en un determinado ámbito. Entonces, este grupo ortodoxo siendo trasladados a Santa Rosa de Lima, Chiquimulía. Tal vez se me ocurre ahí preguntar en qué consiste el sistema ortodoxo judío. No sé, puede ser que les pregunten en el examen. Entonces son esas doctrinas, son esos principios que ellos fielmente obedecen al cumplimiento de los mismos. Podríamos decir que hasta los principios eminentemente cristianos católicos, muchas personas se aferran y le dan cumplimiento a esas normas. Entonces es parecido. Son fieles a su doctrina y a sus principios y que se desarrollan en determinados momentos y en determinados ámbitos. Eso es con respecto a la religión. Bueno, pues esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta que hizo la compañera en el último día de clase. Porque ella nos preguntaba sobre el aspecto de discriminación racial, hablaba sobre la discriminación, sobre el racismo y cómo se podía entonces diferenciar el aspecto racial con el aspecto eminentemente racista. Entonces, me puse a analizar el documento, yo le expliqué las diferencias que hay, pero quité todo lo que nos confundía. Entonces, cuando hablamos de la discriminación racial, fíjense bien, es un concepto, fíjense bien, que puede identificarse con el nombre de racismo, que puede identificarse con el racismo. Y este aspecto racial y racismo es relativo a la raza. Podríamos hacer un croquis y poner ahí relativo o perteneciente a la raza, y a la par podríamos anotar el aspecto racial y el aspecto racismo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para identificarlo más fácilmente. Raza, racial, racismo. ¿Sí? Le estoy echando la mano. Entonces, la discriminación racial es un concepto que puede identificarse con el nombre de racismo. Y tanto el aspecto racial como el racismo es relativo a la raza. Y que sea que prácticamente serían como sinónimos. Podríamos, si lo analizamos desde el punto de vista, sí, de una interpretación, si hablamos de la Real Academia Española y nos metemos ahí, nos puede decir que estamos hablando de la misma conceptualización, porque no nos hemos salido de la misma. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el racismo. Estamos hablando de la raza. Y nos dice que el aspecto de la raza nos referimos a una conceptualización racial y de racismo. Entonces, no nos perdamos. ¿Qué es entonces el racismo? Aquí estamos hablando ya de la raza. Entonces dice, el racismo es una ideología, fíjense bien, basada en la superioridad de etnias, unas sobre otras. Si ustedes recuerdan cuando principiamos a hablar sobre la discriminación y sobre aspectos del racismo, recuerden ustedes a los grupos arios.
Ellos se consideraban superior a otros grupos. Ahora lo estamos viendo desde el grupo de vista étnico, desde el grupo de vista de los grupos tribales. Bueno, el racismo, o bien cómo es que los españoles, cómo es que los europeos, principalmente los españoles, cómo es que discriminan al indígena, a estos grupos. Entonces, el racismo es una ideología. Recuerden cuando hablamos del indio y del ladino y decíamos que eran conceptos ideológicos que surgieron en la época de la colonia. Entonces, acá, el racismo es un concepto ideológico basado en la superioridad de etnias, de unas sobre otras. Yo les puedo preguntar a ustedes en el examen, que es una conceptualización ideológica, fíjense bien, que se basa en la superioridad de etnias, unas sobre las otras. Y les puedo poner ahí, y que sostienen la superioridad e inferioridad de un grupo étnico real o supuesto frente a los demás. Esto es, la colita es prácticamente en otras palabras lo que estamos viendo al inicio. El racismo, entonces, es una doctrina basada en mitos, en estereotipos, prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Entonces, el día del examen, yo les puedo poner ahí, es la conceptualización ideológica basada en es la conceptualización o puede ser una doctrina que se basa en mitos, en estereotipos o en prejuicios de superioridad. Y si no les pongo esos conceptos, esos términos de prejuicios y de conceptualidad, es posible que yo les pueda anotar ahí aspectos de antisemitismo. Pero tal vez no los quiero confundir porque si hablamos del antisemitismo, estamos hablando de la discriminación. Estamos hablando de los aspectos hostiles y de los prejuicios. Bueno, pero si se lo estoy dando en clase, les puedo poner. El racismo es una doctrina basada en mitos, en estereotipos, principalmente en antisemitismo. Pero si ustedes no me van a no van a poder comprender e interpretar ese antisemitismo, se me van a confundir. Pero se los estoy dando. ¿Y qué se refiere entonces? Ese antisemitismo se refiere a la discriminación, se refiere a la hostilidad y se refiere a los prejuicios. Entonces, el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias, unas sobre otras. Es una doctrina basada en mitos, en estereotipos, Puedo poner ahí antisemitismo y les puedo poner prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Pero principalmente vamos a poner lo que son los prejuicios y la superioridad para no desviarnos con otros aspectos del antisemitismo que nos referimos a otro tipo también de culturas. Entonces, el racismo, repito, que es una doctrina basada en mitos. Es una ideología también que se refiere a los estereotipos y a los prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Entonces, el poder político, económico, simplemente aquí entramos a otro aspecto, el etnocentrismo, que radica fundamentalmente en interpretar el comportamiento de las razas. Aquí tenemos dos términos que nos referimos al antisemitismo y el etnocentrismo. No confundirnos entonces que el antisemitismo
Nos referimos a la discriminación, a la hostilidad y a los prejuicios, mientras tanto que cuando hablamos del etnocentrismo es la interpretación y el comportamiento, interpretar el comportamiento de las razas. Simpático la clase de hoy. Entonces, la discriminación étnica es muy específico. Aquí, ¿qué pasó aquí? Alguien se me está metiendo por ahí, alguien se me está metiendo por ahí. Entonces, decíamos que la discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales y o cualquier otra que la asocie con un grupo que comparte una herencia en común. Hoy sí, estamos bien claros sobre la clase. Entonces, aquí entramos a dos aspectos importantísimos, que es el apartheid y el antisemitismo. Decíamos entonces, y repito, que el antisemitismo es la discriminación, es la hostilidad, los prejuicios. El apartheid y el antisemitismo marcan una discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. Eso era lo que a mí me tenía un poco eh, inquieto, porque quería que aclaráramos esto, pero definitivamente así como lo estamos aclarando el día de hoy. Bueno, aquí tenemos esto, ya lo vimos. Como consecuencia, la discriminación se da en un solo sentido, no es exclusiva de un solo aspecto, se preceptúa en una diversidad sin límites, aunque hay que hacer notar que existen los tipos que son usuales, los tipos de discriminación, los cuales son usuales, raza, religión y sexo. Eso ya lo vimos. Bueno, sigamos. La convención, miren, aquí dice, por consiguiente no debe de rechazarse, menospreciarse o excluirse a nadie por ningún motivo, siendo esto un mandato internacional y compromiso de respetarlos por los países, parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto lo vimos el último día de clase. Estas son instituciones que velan y que defienden los aspectos que defienden los aspectos que no se debe, que, por medio del cual no debe de discriminarse. Aquí tenemos algo que nos dicen los acuerdos de paz. El compromiso del gobierno de Guatemala en los acuerdos de paz, las peticiones del sector indígena de emitir una ley en contra de la discriminación surte sus efectos y hace una reforma al Código Penal por medio del decreto 57-2002 del Congreso de la República, creándose el artículo 202 bis del Código Penal. Si a ustedes se les dice en el examen privado o en cualquier tipo de examen, principalmente si es de penal, ¿me puede usted sacar su código, su código, su código sustantivo que nos habla de los de ordenamiento jurídico penal? Jóvenes, le están pidiendo a ustedes que saquen su código penal, porque es el ordenamiento puramente sustantivo. Pero si el catedrático le dice, por favor, sáqueme su ordenamiento jurídico adjetivo penal, jóvenes, les están pidiendo que saquen el código procesal penal. Yo le preguntaba a a un alumno en el examen que me sacara su código administrativo. Y me dice el alumno de que lo dejó en el carro.
y que se le daba oportunidad de irlo a traer. Bueno, vaya a traerlo pues, le dije. Le di 5 minutos, 3. Regresó sin el código administrativo. Licenciado, me va a disculpar, me dijo. No, no lo traje. Fíjese que cuando mi esposa me sirvió el jugo de naranja que yo venía corriendo, lo dejé en la mesa. Código administrativo, jóvenes, no existe. Existe un ordenamiento de leyes de carácter administrativa, pero código administrativo no hay. Entonces es necesario que todas estas cosas los catedráticos les vayamos a ustedes enseñando para que no los vayan a sorprender en el examen técnico profesional. Es un examen técnico profesional en donde tienen que utilizar ustedes un léxico técnico jurídico. Pero no vayan a decir como los que están diciendo ahorita que zampan un amparo, que meten un recurso de apelación. Se interponen, señores, por favor. Entonces, el día del examen tenemos que ser muy cuidadosos en saber manejar un léxico técnico jurídico para que nosotros podamos salir avantes en el examen. Para los que salieron a... Mire, pues, para los que salieron a refaccionar el último día de clase, esto no, cuando entraron esto ya lo habíamos visto. Tienen que leer detenidamente el artículo 202 bis del Código Penal. Y en ese artículo 202 bis del Código Penal, ahí, nosotros el último día de clase recuerdan que vimos una definición de discriminación. ¿Qué nos dice el Código Penal? Ahí tenemos una definición bastante completa. Dice que se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos tratados internacionales, no se les olvide que son los que protegen los derechos inherentes de los pueblos indígenas, la protección de los pueblos indígenas, que no se den las discriminaciones a la par de los convenios y de las leyes internas. Yo les puedo poner esta definición el día del examen. Les puedo poner o les pongo la otra que vimos, no sé si la tenemos por ahí, que ya la vimos, pero recuerden, y les puedo anotar, deme, ¿de qué nos estamos refiriendo? Entonces vienen ustedes y me ponen que la discriminación. Entonces yo les anoto ahí, fundamentese o fundamento legal. Yo les aseguro que el 100% me va a poner el artículo 202 bis del Código Penal. De los 4 puntos que pueda valer la pregunta, van a tener buenas 2. ¿Pero por qué? Y me van a pedir esta revisión. Yo le voy a decir, mire, sí, estamos hablando de la discriminación, no hay ningún problema, pero usted está mal fundamentado. ¿Pero por qué? Porque yo les puse otra definición que yo recuerdo que vimos por acá con respecto a la discriminación.
Vamos a ver si la encontramos. Aquí tenemos. Yo les puedo poner comportamiento social, trato diferente y perjudicial, trato desigual que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual, etcétera. Aquí está la trampa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Todos me van a poner discriminación. 2 puntos. Fundamentese. 202 bis del Código Penal. Jóvenes, el 202 bis del Código Penal no dice eso. El 202 del Código Penal dice, sí, en efecto, se refiere a la discriminación, pero nos da otra definición. Entonces, acá, fundamento legal, ustedes, aquí ya viene lo que es la astucia del estudiante. Cuando le hablo del fundamento legal, me puede poner fundamento legal doctrinario, fundamento legal me puede poner de acuerdo a la doctrina o principios. Pero aquí no me puede poner el 202 bis. Sin embargo, en la otra definición que nos habla el Código Penal, sí. Aquí me puede poner discriminación y 202 bis del cabal. Usted tiene sus 4 puntos. Esas son las cositas pequeñas que a la vez son grandes en un examen. ¿Por qué todos en el examen me pusieron los acuerdos de paz, la guerra entre la URNG y el Estado de Guatemala? Que perfecto, pero sean puntuales. Se las puse mala, porque tenían que, el convenio, ¿cómo es que surge a la vida jurídica? A través de la firma de los acuerdos de paz. Convenio, acuerdos, pero no me pusieron qué era la firma. Y si no lleva la firma, no surge la vida jurídica. Esas son unas pequeñas cosas que son grandes y que las hacen resplandecer y que les da punto a ustedes. No solamente, ya les di, aquí les di dos tips en donde realmente el catedrático dice, voy a ver si estudió el alumno, pero está viendo unos exámenes que es clave C y todas las respuestas son de la clave B o de la A. Este joven estuvo a la par de alguien que tenía un examen diferente y le copió todas las preguntas. Yo tengo exámenes de 0 puntos, pero es por lo mismo. Si no estudió, mejor no llegue a examinarse y presénteme un documento falsificado o alterado de un médico que se enfermó, que no es lo prudente. Mejor que me diga, licenciado, no estudié y quiero que usted me haga la campaña de darme examen. Siéntese. Pero también no le voy a dar, tiene que justificarse. Bueno, pues sigamos. Esas son las cosas que el estudiante no solamente es de ir a estudiar. Cuando ustedes lean la doctrina, lean los códigos y se van a ir a ustedes a meter a un debate oral y público, es completamente diferente. Completamente diferente. El juez inicia el debate oral y público, las audiencias que no tienen nada que ver con lo que dicen las leyes. Las leyes sustantivas y las leyes adjetivas nos dan los lineamientos de cómo realizar ciertos aspectos. Que es necesario que ustedes estén presentes para poder llegar a interpretar y a comprender lo que es el aspecto eminentemente adjetivo y sustantivo de la norma. Porque estar sentados en la universidad o estar sentados ahorita en su casa, jóvenes, me van a disculpar. Esto es de práctica. Ahí está el de notariado. El de notariado tiene que hacer, o sea, tienen que hacer ustedes un protocolo de juguete. Tienen que hacer como 40 escrituras, de las cuales regularmente uno es lo que uno hace en la vida cotidiana como notario.
Y lo mismo en penal, hay que ir a las audiencias para aprender cómo son las audiencias y cómo es que los jueces se fundamentan. Todo ello es lo que lo hace hacer uno un buen notario, un buen abogado. Bueno, sigamos. Esto lo vimos en la última clase. Entonces aquí tenemos lo que era el artículo 202 bis del Código Penal, de cuánto es la multa, cuando hay discriminación y de cuánto es la pena. Cuándo es que la pena se aplica a una tercera parte y en qué momentos. Eso se lo dejo a ustedes para que lo lean, porque esto yo ya lo di en clase. Entonces, léanlo ustedes porque se me pueden hacer una intención de ponerles un caso que valga 10 puntos. Bueno, pero sobre aviso no hay engaño. Sigamos. Todo esto es lo que nos regula el artículo 202. Léanlo, léanlo porque realmente eso ya lo vimos en clase. Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar, son las 16:20, nos quedan por lo menos unos 20 minutos, media hora para ver esto. La lucha contra la discriminación. Esto está anoten ahí, lucha por la discriminación, módulo 3, páginas 46 y 47. Así es que no hay pierde. En el documento que les va a llegar del módulo 3, en la página 46 y 47, está la temática de la lucha por la discriminación. Si no me comprendió, me pregunta, licenciado, ¿dónde está eso? Ahí está. Bueno. Y nos dice algo muy importante que yo he hecho en un pequeño resumen. Dice, al indígena será discriminado en diversos tipos y formas, sexual, religión, racial, cultural, etcétera, por lo que acertadamente, fíjense pues, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas se trata la discriminación de la siguiente forma. Para superar la discriminación, dice, históricamente hacia los pueblos indígenas, se requiere el recurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, de actitudes y de comportamientos. Es decir, que nosotros tenemos todo ese estereotipo, toda esa criminalización y todos esos aspectos relacionados con la discriminación de los grupos tribales, de los grupos étnicos. Nosotros tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Entonces, dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como la de imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Es lógico, todos somos realmente iguales ante la ley. No tenemos por qué estar discriminando uno a otro. Lo único que tenemos que tener conciencia social de las estratificaciones sociales a las que se pertenece, pero que haya un respeto mutuo. Por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno de Guatemala tomó las siguientes medidas. Aquí dice el gobierno tomará, no. Ha tomado, vamos a poner aquí, vamos a ver. Bueno, ha tomado las siguientes medidas. El gobierno de Guatemala, ¿sí?, ha tomado las siguientes medidas. Pero esto de tomará, les voy a explicar por qué. Esto fue creado de conformidad con la firma de los acuerdos de paz. Estaba a futuro
y ese a futuro ya se cumplió. Entonces, eso de tomará, entonces, el Congreso de la República debe de promover. Eso está en el documento que les va a llegar. En otras palabras, el Congreso de la República debe promover iniciativas de ley para el fortalecimiento de las exclusiones y de las distinciones con respecto a las discriminaciones de los grupos étnicos. Promover la revisión ante el Congreso de todas las creaciones de esos acuerdos y esos convenios. Divulgar ampliamente los derechos de los pueblos colectivos. Promover la defensa eficaz de dichos derechos. Todo esto que yo les tengo acá, esto va en el documento que les va a llegar. Por eso les tengo algunos puntos suspensivos. Entonces, la protección con, aquí hay otra cuestión importante. La protección contra la discriminación. ¿Cómo es que se va a proteger? Esta los tenemos, decíamos, en la página 47, 48 del módulo 3. Yo no sé si es de lo mismo que estábamos viendo anteriormente, quiero ver. Aquí tenemos las páginas. Lucha por la discriminación, página 46 y 47. Esa es la lucha por la discriminación. Ahora aquí tenemos protección contra la discriminación, página 47 y 48 del mismo módulo. Aquí hay un pequeño resumen que traté de ser puntual. La discriminación es condenada y tiende a protegerla la legislación internacional en materia de derechos humanos. En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 8, numeral 1, que regula la creación de un comité, puntos suspensivos. Ahí, en la página 47 y 48 del documento que les va a llegar, tenemos puntual la conceptualización de lo que estamos viendo. Esa protección, jóvenes, tenemos la Asamblea General de la ONU, que en 1971, como el Año Internacional de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial. En 1978 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. Entonces, con lo expuesto se determina que ha sido preocupación internacional dictar los instrumentos jurídicos necesarios con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación. Normas que tienden a aplicarse universalmente y a la discriminación se ha constituido como una figura de carácter internacional que afecta a la mayoría de los países del mundo. Entonces, se podría mencionar, como hay varias instituciones de carácter internacional, mencione usted una institución de carácter internacional que vele o que proteja por los derechos de discriminación de los pueblos indígenas. No se los voy a decir porque se los he venido diciendo en todo el curso del programa, en todas las cátedras. Bueno, aquí sí me van a poner un poquito de atención, porque esta es pregunta de examen. Mire, esto del apartheid está en la página 49 y 50 del módulo número 3. Pero quiero que tengan claro y preciso los que están en la clase. Porque los que no están en la clase andan loqueando y escuchan apartheid y como no escuchan bien la palabra me ponen otro nombre. El que sabe de qué está contestando me lo escribe hasta con la H. Ahora el que no recibió la clase, no leyó el documento y no sabe cómo se escribe la palabra, solo ahí me doy cuenta que el alumno copió o escuchó. Bueno, eso ya es indiferente. Fíjense pues, el Partido Nacional en África aprobó 317 leyes para legalizar el racismo
hacia cualquier persona que no fuera blanca. 317 leyes en busca de legalizar el aspecto del racismo. Así empezó el sistema de segregación racial. Esto de segregación nos estamos refiriendo a la separación o a la división de grupos, blancos como negritos, como africanos, conocido como apartheid, que en la lengua africana significa separación. Entonces el apartheid es el instrumento jurídico que tiene por objeto la segregación, que tiene por objeto la separación de las clases sociales. Eso es. Pero en otras palabras, básicamente era la separación entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última clase o esta última raza de negritos. Se prohibía a los negros votar, compartir habitaciones y espacios e incluso vetó el veto, vetó el matrimonio entre blancos y negros. Es decir, que lo quitó el matrimonio entre blancos y negros. Ese es el veto presidencial que se da acá, o sea, el veto matrimonial. En Sudáfrica se otorgaban privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra, que tenía menos derechos. El apartheid fue un conjunto de leyes que establecía un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del apartheid? El fanatismo de los blancos fue cimentado por una minoría que se adueñó del poder en 1948 e hizo del apartheid una política oficial del Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos entre razas inferiores de menor grado de desarrollo y de civilización, o de menos grado. ¿Quién creó el apartheid? El sistema fue practicado en Sudáfrica durante siglos por los colonos blancos de origen africano, los neerlandeses de origen africano. Entonces, ¿qué es la segregación racial? Lo que hemos venido hablando es esa separación de los distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva diaria, colegios, restaurantes, etcétera, para acceder a bienes o servicios. Les puse unos puntos porque en el módulo continúa. ¿Qué tiempo duró? 3 siglos largos de discriminación y más de 40 años del apartheid. Quiere decir que el tiempo duró 30 años y 10 años más de lucha para que se diera esa segregación social. Ahora entramos. ¿Quién es entonces el personaje? ¿Quién es Nelson Mandela? Fue un abogado activista contra el apartheid, contra ese instrumento jurídico, político, y Nelson Mandela fue un político filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Ganó respeto internacional por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social y contra la pobreza. África, en su sistema racista, existía una política oficial
en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. En 1972 quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich, por lo mismo de esas discriminaciones. En 1944 surge el sistema que designaba la política de segregación racial y de organización de territorio aplicada sistemáticamente. Entonces, su objetivo era separar las razas en el terreno jurídico, estableciendo una jerarquía en que la raza blanca era dominante, la raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales o autónomos y privada de la ciudadanía africana. Ese era el instrumento jurídico del apartheid, de quien Nelson Mandela se opuso rotundamente. Esto de al finalizar la Guerra Fría, todos ustedes en sus aulas, en la universidad, en la calle han escuchado ese enfrentamiento de la Guerra Fría. La Guerra Fría, jóvenes, no es más ni menos el enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial por aspectos económicos, sociales y políticos. Eso es la Guerra Fría. Acá lo tenemos entre paréntesis. Dice, fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Eso es la Guerra Fría. El enfrentamiento de los Estados Unidos con la Unión Soviética por aspectos económicos, sociales y políticos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se dice entonces que al finalizar la Guerra Fría se dio el final del apartheid por medio de negociaciones en 1991, terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, dando a la población negra sus derechos civiles y políticos. Entonces, es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y la situación del indígena guatemalteco, que objetivamente se le ha segregado, se le ha negado el derecho al desarrollo, a la educación, a la salud, trabajo. Situación esta que debe de cambiar. Tarea que le corresponde a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del país, tratando de minimizar la exclusión de este sector de la sociedad guatemalteca. Bueno, por último, tenemos lo que es la Defensoría Maya. Ese está en el módulo 1637. Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si en 10 minutos terminamos esto. Miren pues. La Defensoría Maya, tenemos tantas instituciones de defensas mayas como las defensorías indígenas en el Ministerio Público, la Defensoría Indígena en la Defensa Pública Penal, la última secretaría que se creó de la defensa de los derechos que la llevaba la exdiputada Carrillo, que hay un procedimiento en contra de ella porque no le dio cumplimiento a las mismas, porque convirtió esa institución en un nido de refugiantes para políticos. Miren pues. Bueno, Defensoría Maya, el Tugenel, yo no sé nada de esto, porque esto yo creo que me lo dictó un compañero en clase. Miren pues, la Defensoría Maya es una organización, es una institución y un medio de las comunidades del pueblo maya de Guatemala, cuya misión es promover y defender los derechos de los pueblos mayas, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, para la construcción de un nuevo Estado multicultural, multiétnico y plurilingüe. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza?
Cuando nosotros nos referimos a las definiciones de las instituciones, regularmente buscamos su naturaleza jurídica, buscamos sus características, buscamos aspectos que nos conlleven a la formulación de la institución. Entonces, su naturaleza es autónoma, con acciones y definiciones políticas. Esa Defensoría Maya no es lucrativa, no depende del gobierno y no es un instrumento ni forma parte de ningún partido político. La Defensoría Maya. Bueno, es un espacio de unidad y de convergencia política de representantes de comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, de estudiantes, de profesionales técnicos, científicos, mayas que tienen el objetivo de unir pensamientos para definir y poner en práctica acciones que contribuyan a construir un nuevo Estado e instituciones sin prácticas ni políticas de racismo y de discriminación. Eso se conforma la Defensoría Maya. ¿Cómo se conforma? Está conformada por ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan propuestas de un cambio profundo con ciertas filosofías y doctrinas y composición del Estado con la visión de las generaciones futuras, que se pueda convivir con equidad, política, economía social y cultura. Sigamos. Acá tenemos algo muy interesante que nos dice que la armonización equitativa de las relaciones y decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas y jurídicas macros en la sociedad y en el Estado son la base fundamental para una verdadera y sostenible y largo plazo para la paz. Dentro de los objetivos, asesora, acompaña y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho maya y accesando o bien ayudando, en otras palabras, a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la justicia en Guatemala. Es decir, que en otras palabras, ese ordenamiento jurídico que tienen los pueblos mayas accesan, en otras palabras, o coadyuvan a resolver los conflictos de carácter jurídico en el país. Promueve la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas, económicas, lingüísticas, constitucionales. Hoy sí se va a ver la participación de estas comunidades en virtud de que hay un seguimiento de parte también de los grupos étnicos y de los grupos mayas que se den cumplimiento. Luego, generar conciencia sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, estableciendo mecanismos para su efectivo cumplimiento por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Aquí tenemos la estructura y principios. Estructura y principios de trabajo. La Defensoría Maya es una organización de las comunidades del pueblo maya. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. Aquí tenemos algo muy importante. En la justicia maya actual, se les voy a preguntar en el día del examen, porque no me deja trabajar ahí la compañera. En la justicia maya actual, la pena máxima es el destierro. Fíjense, en la justicia maya actual, la pena máxima es el destierro. O sea, en otras palabras, aquel individuo cachiquel, aquel individuo que Pocomán, bueno, los Pocomanes los tenemos aquí en el oriente, más que todo los sutuiles, todos los relacionados que le dan cumplimiento a esas penas con castigos en el occidente del país, si son delincuentes reincidentes, si son delincuentes que han cometido robos, hurtos, etcétera, entonces la pena máxima de ellos es el destierro. O los sacan, pues,
que se vayan, que se miren, que ya lo sacan de sus comunidades. Las autoridades indígenas son elegidas, desde luego, por la comunidad. Existen muchos estereotipos y prejuicios en cuanto a la aplicación de las sanciones que se dan en cuanto a la justicia indígena. Y eso ya lo vimos, ya lo hemos platicado. Aquí tenemos el sistema jurídico maya. El derecho maya es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí, surgido de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales. Con respecto a esto, lo platicábamos con el licenciado de Derecho Penal y me decía que cómo podíamos trabajar lo que es la justicia indígena con el ordenamiento jurídico interno nacional. Entonces, yo le dije que yo más o menos les ponía a ustedes ciertos casos y ciertos ejemplos, que cómo se aplica el derecho consuetudinario y el derecho de la costumbre, y cómo se podría aplicar en determinados casos el derecho interno eminentemente nacional, para que el estudiante tenga cierta aclaración a la aplicación de los pueblos mayas con el ordenamiento jurídico nacional. Porque hay determinados casos que ellos realmente no pueden aplicar, asesinatos, homicidios, y eso tiene que pasar al ordenamiento interno nacional, juzgados, ya tribunales especializados en la materia. Pero si son casos, no de bagatela, sino que de casos que se dan en base al derecho consuetudinario y que de conformidad con el convenio 169 de la OIT, entonces de la Organización Internacional del Trabajo, del convenio del Pacto de San José, de la Organización de las Naciones Unidas, entonces se le puede dar soluciones a determinados casos. O a los otros casos que ellos le dan resoluciones en base del cumplimiento de la pena maya. Bueno, miren, 45, una hora completa. Aquí estaban analizando lo que es un laboratorio, pero no se los voy a enseñar porque yo quiero ver si vale la pena enviárselos o no. Yo sé que sí vale la pena, pero lo voy a analizar, lo voy a estudiar para que ustedes tal vez lo puedan resolver en el transcurso de la Semana Santa, pero siempre yo les enviaré a ustedes lo que es el material del tercer módulo para que ustedes lo puedan leer. El día de hoy hemos terminado el tercer módulo. Pongan atención. El día miércoles, si no estoy mal, creo que es la última clase antes de Semana Santa. El día miércoles. Ese día miércoles, jóvenes, va a ser clase presencial. Y vamos a entrar a conocer ya lo que es el módulo número 4. Este módulo número 4 se refiere a lo que es asimilación y lo que es el etnocidio cultural. Definición de asimilación, etnocidio cultural y formas de asimilación y de etnocidio. No confundirlo con genocidio. Etnocidio cultural, ahí les voy a explicar en qué consiste. Y el genocidio, pues ustedes ya saben de qué se trata. Es la matanza de ciertos grupos sociales por determinados casos que se ubican en determinado lugar. También lo vamos a ver. No hasta acá, pero sí lo vamos a ver. Jóvenes alumnos, nos miramos el próximo día miércoles, día de clase. Si hay alguna pregunta, pues tenemos por lo menos un par de minutos. Me decía. Licenciado, disculpe, entonces el artículo 212 podría utilizar como en el... Permítame, no le escucho muy bien. ¿Usted está comiendo o tiene algo en la boca? Licenciado, el artículo 202 podría usar como fundamento sobre la discriminación. ¿El 202 de qué? El 202 bis del código penal. Eso ya se los expliqué. Porque yo les puedo poner una trampita por ahí.
Usted llegó tarde. Usted llegó tarde a la clase. No, licenciado. ¿No recuerda cuando yo les dije, esta puede ser una trampita? Les puedo poner dos definiciones, pero una tiene su fundamento legal. La otra puede ser en base en principios o aspectos relacionados con la doctrina. ¿Me entendió? Sí, licenciado. No, ¿me entendió o no? Sí, licenciado, solo quería confirmar. Si yo le pongo la definición que está en el código y le pido fundamento legal, viene usted y me pone ahí artículo 202 bis del Código Penal, que se refiere a la discriminación, 4 puntos o 10 puntos, 5 puntos, dependiendo cuánto va a valer. Pero si yo les pongo otra definición de algún autor europeo, de un autor español, entonces, ¿usted qué me va a poner ahí, compañera? ¿Qué me va a contestar? Que es parte de la doctrina. Por ahí estamos. En parte son principios y partes doctrinarios de la discriminación. Pero entonces no me va a poner el 202 bis del Código Penal, porque no es eso lo que nos está preceptuando. Por ahí vamos. Sí, muy bien. Otra pregunta, jóvenes, si no nos ahí quedamos. Vamos a tomar café. Sí. No. Yo no he mencionado trabajos. Yo, de seguro que haber sido el de laboral o otro abogado, pero yo no he mencionado trabajos, mija. Bueno, otra duda, jóvenes, o nos retiramos. Pasen feliz tarde, nos miramos el miércoles.